La siguiente publicación ofrece una idea para producir electricidad extraída de la acción natural del movimiento marítimo a través de una inversión sumamente mínima en la construcción de la central, más con la escasa consumo de cualquier recurso natural o combustible para la producción eléctrica, más allá de lo implicado en la construcción inicial de la central. En sus dimensiones política y económica, la propuesta tiene mucho en común con el uso de la energía solar e hidroeléctrica porque, uno, la inversión inicial en la central será bastante modesta relativo a lo que se requiere para una que consuma combustibles. 2. La inversión laboral en la operación cotidiana será un mínimo de mero mantenimiento. 3. Representa un uso más eficiente de los recursos naturales, ya que, en lugar de las cadenas de producción eléctrica de los siglos XIX y XX, donde se consumen combustibles fósiles para potenciar maquinaria que extrae y transporta otro combustible fósil que hierve el agua para producir vapor con las correspondientes pérdidas de calor en cada paso. Esta propuesta toma la energía cinética casi directamente de las olas del mar para la producción eléctrica. 4. El movimiento de olas es una fuente de energía que permanecerá inagotable mientras la Tierra gire sobre su propio eje en órbita al Sol, debido a que es un efecto secundario de la potencia solar. Debido a que no consuma cantidades masivas ni de recursos naturales ni de la mano de obra, la propuesta no es viable bajo el capitalismo, ni tampoco viable en el socialismo de mercado. Por consecuencia, representa al mundo otra ventaja del socialismo tipo presupuestal, donde las fuentes de riqueza de la naturaleza se pueden explotar para el goce humano en un sentido distinto al extraccionismo. En lo personal, no soy ingeniero ni creo tener gran talento mecánico. No obstante, una vez cuando era joven, bosquejé la siguiente idea al profesor de ciencia en la preparatoria y él opinaba que es una idea interesante y me alentó con las siguientes palabras: si tienes una idea, pues desarrollala. Aprendí desde la secundaria que el reto para producir potencia eléctrica consiste en hacer girar a un imán dentro de una bobina hecha de alambre de cobre y los polos impulsan los electrones dentro del cable de cobre. Entonces deduje que la tarea consiste en buscar en la naturaleza las fuentes más sencillas y directas del movimiento giratorio, o igual las que pueden transformarse en un movimiento giratorio. Relativa a esto, me impresionó enormemente una película que vi en esta misma clase de ciencia con aquel profesor, que mostró cómo cuando las corrientes dentro del mar se acercan a la orilla, se convierten en movimientos circulares más o menos regulares, los cuales se manifiestan en la superficie como olas. Como consensuado crítico del capitalismo, desde aquel entonces intuía que la idea no era comercialmente viable. Y en años posteriores aprendí a detalle por qué es inviable. No consume grandes cantidades de materias primas, no contempla grandes desperdicios como fuente de sobreganancia, ve la tendencia menguante de valor de uso explicado por Necesarios en 2010, utiliza una mínima cantidad de capital variable y no requiere inversiones a escalas industriales.
Estas son precisamente las mismas características que hacen la potencia solar no solo inviable para la empresa capitalista, sino antagónicas a ella. Por otro lado, dichos aspectos lo hace compatible con el socialismo presupuestal. Vea tablada 1985. Inspirado por el año a la revolución energética cubana en el 2009 y el tiempo que se me liberó por el sabático con que coincidía, me dediqué tiempo a desarrollar por escrito esta idea que cocinaba desde la juventud. La presenté en la sexta Conferencia Internacional de Energía Renovable, Ahorro de Energía y Educación Energética ese año. Sigo motivado hasta el día de hoy debido a la variación en los precios de combustibles como parte de la guerra económica contra Venezuela y los países de la ALBA. Como aficionado de la ingeniería y escribiendo mi segunda lengua del español, es muy posible que en algún momento no utilizo algún término mecánico con precisión, aunque también tengo presente que la exposición no tiene solo propósitos técnicos, sino también políticos y político-económicos. De antemano, yo me hago responsable por cualquier falla comunicativa. Ahora pasamos a la exposición de la propuesta, desglosando la tecnología paso a paso. Como se señaló en la introducción, la clave para la producción eléctrica con la tecnología actual radica en impulsar el movimiento de electrones a lo largo del alambre de cobre. El movimiento de un imán en la cercanía del cable impulsa dicho desplazamiento de electrones gracias a su campo magnético. Con el doble propósito de aumentar la fuerza y hacer unidireccional el flujo de electrones, se da vueltas al alambre para darle forma de bobina y se coloca el imán en medio de ella, girándose sobre su propio eje. Entonces, para que el flujo sea constante, el siguiente reto consiste en encontrar alguna manera para lograr que el imán gire permanentemente. La solución capitalista consiste en consumir combustibles de manera no muy eficiente y desatender sus efectos nocivos. A saber, para hacer girar el imán, esta solución capitalista fija una turbina al extremo de un eje. Las vainas de la turbina se impulsan por vapor de agua, que es hervida en una caldera. Esta agua es hervida por la reacción de un combustible, carbón, petróleo, uranio. Dicho combustible se transportó desde la refinería, donde se depuran las impurezas o, en el caso de petróleo, se destila. La materia prima para la refinería fue previamente transportada desde su punto de extracción, la mina o el pozo. Cada paso en la cadena de combustible requiere mano de obra que para el capital es capital variable, o sea, personas que se pueden contratar o despedir de acuerdo con las ventas que son sujetas a las subidas y bajadas de demanda, los precios de disponibilidad, impuestos, competencia comercial, etc. Adicionalmente, el capital favorece recortar gastos a través de esquivar los impactos y consecuencias de sus desperdicios. Para él, representa un ahorro relativo ventilar el vapor sin tratamiento para reducir la temperatura, escapar los restos de la combustión sin tratar, sean residuos de carbono o uranio gastado, transportar el combustible consumiendo otro combustible, minar o extraer el combustible con la menor protección para los obreros. En fin, cada fase de la cadena productiva es convertida en una completa cadena de producción o industria en sí, con sus respectivos peligros y desperdicios debido al impulso para la ganancia. Los desperdicios son de dos tipos, los tóxicos y la pérdida de energía química de potencia calorífica en cada transformación. La propuesta expuesta aquí elimina casi todo eso, al par con centrales hidroeléctricas y la recolecta de la potencia solar
No es viable dentro de un mercado libre, la industria capitalista, precisamente porque ni consume ni desperdicia materias primas. Existen varios mecanismos por los cuales se puede dar cara al reto tecnológico de hacer girar un imán dentro de una bobina, buscando movimiento giratorio en la naturaleza. Una de ellas se encuentra en las olas del mar, especialmente cerca de la costa. La solución al problema no es otro que transferir o trasladar el impulso del mojado y corrosivo ambiente marítimo a la tierra con maquinaria seca y sensible a la corrosión. Este reto se complica un poco más porque las olas son un fenómeno natural y por ende un tanto irregular, mientras la maquinaria humana requiere volúmenes e encimos de lo más regular y constante. Se propone dar respuesta a los problemas a través de un solo mecanismo, coherente y consecuente con las dinámicas del sistema presupuestario de financiamiento. En esta diapositiva se reproducen dos gráficos de la Wikipedia que representan los fundamentos de la dinámica de los átomos de agua dentro del mar. Se tienden a desplazarse en círculos u óvalos. Esta dinámica se acentúa cerca de la costa debido a la relativa estrechez de espacio entre la superficie y el fondo. Llevo ahora más de 40 años imaginando maneras directas e indirectas en que se puede trasladar este movimiento giratorio dentro del agua a un imán dentro de una bobina empotrada en la costa. Después de reflexionar sobre varias opciones de objetos flotantes en la superficie y descartarlas por su previsible inestabilidad, aunque después en la mencionada conferencia CIR otros expositores presentaron ideas de esa índole, quedé finalmente con la colocación de una placa rígida totalmente sumergida bajo la superficie del agua. Así, la acción del vaivén de olas, que es ampliada cerca de la costa, impulsa y retira la placa, la cual tendrá en su otro lado, el de la tierra, un poste rígido conectado a su parte posterior que se desplaza en forma lineal. Por un momento volteamos la perspectiva desde arriba, la vista de pájaro. Ahora, en la misma transferencia de movimiento lateral a un giratorio, propongo que se construya una biela y cigüeñal en el lado terrestre, en semejanza al desplazamiento del pistón dentro de un motor de combustión interna que sube y baja en una línea recta, pero por la intervención de la cigüeñal y biela, este se convierte en dicho movimiento giratorio. En esta diapositiva se aprecia el precio completo, donde el movimiento circular del cuerpo de agua desplazará una especie de pistón empotrado en la superficie de una escarpa subacuática. Este impulsa a su cigüeñal y biela conectados directamente al imán que gire dentro de la bobina. La tarea principal para la construcción de la central será encontrar una escarpa en donde las corrientes den las aguas lo más constante y uniforme posible a lo largo del año. La construcción empieza con recubrir esta barranca con cemento para empotrar el pistón, con la misma tecnología que se usa para instalar muelles, por ejemplo. Por muchos años mi idea quedó estancada por la preocupación sobre la corrosión. ¿De qué manera podrían accionar las olas sin que, a la vez, su salitre oxidara el pistón engrasado? Descarté los materiales rígidos, como son el cemento y acero, porque estos solo la resistirían por algún tiempo, aún inoxidables. La única posible solución que encuentro a la problemática de prevención de corrosión consiste en recubrirlo con una especie de membrana o diafragma flexible, hecho de caucho, hule o plástico. Con ella se protegerán las partes móviles y los lubricantes de la oxidación producida por el agua salada. Esta membrana será la única parte en toda la central que requeriría mantenimiento constante,
que consistiría en una limpieza de la superficie cada semana o cada mes para despojar los organismos que se anclan a ella. En el supuesto que la central produzca más energía de la que se consuma en el momento, propongo que se almacena la electricidad en acumuladores, baterías, del mismo modo en que se ahorra el producto de las potencias eólica, solar e hidroeléctrica. En aras de aumentar la eficacia del mecanismo, creo que el último detalle a nivel de ingeniería será decidir si en las carpas submarinas se instala un pistón grande o bien una batería de muchos pequeños. De ser posible, si cada pistón tuviera engranaje, será posible multiplicar su fuerza. Las pruebas mostrarán cuál es el mecanismo con mayor rendimiento. En específico, adelanto dos propuestas, una tecnológica y otra legalística. Propuesta 1. Antes de avanzar más con el proyecto, lo razonable es poner la idea a la prueba. Recomiendo pasar la propuesta a unos ingenieros con el fin de probarla en un tanque de olas. Por supuesto, me pongo a sus órdenes para orientar la realización de una maqueta. Propuesta 2. En caso de que la idea resulte factible, será prudente sacar los derechos de autor a nombre de una institución cubana con el fin de evitar que alguna empresa del imperio lo patente y le dé carpetazo. Pasando a las conclusiones, es menester recalcar que la propuesta tecnológica antes expuesta tiene profundas implicaciones políticas, razón por la cual la entrego a la Revolución Cubana. El ahorro de toda forma de combustible, a la par con las potencias solar y eólica, no consume ni materias primas ni mano de obra en la producción normal. Casi inexistente desperdicio o contaminación del ambiente, solo la potencia por derrame de lubricantes y desperdicios de refacciones eléctricas. Impacto ambiental mínimo. El único impacto es la construcción del acabado sobre la escarpa subacuática. La única inversión será en la central, sin minas, carreteras, trenes o bandas transportadoras kilométricas de materias primas. La central no ocupa turbinas o otra maquinaria complicada para manejar transferencias de temperatura. Los materiales serán inoxidables para una larga duración. La instalación no contaminaría la vista porque se empotrará donde no hay playa ni donde hay casas. La operación será de lo más silenciosa. Los únicos consumos y desperdicios serán en la limpieza constante de la superficie impermeable, los lubricantes y las partes que se agotan a muy largo plazo, el sello, el cableado, los pistones, el imán. Finalmente, esta tecnología abre la opción para implementar hidrógeno y oxígeno en sustitución de petróleo tanto como forma de almacenamiento de energía como forma de combustible, porque la cantidad de energía extraída de los alimentos posterior a la electrólisis será mayor a la invertida en dicho proceso. Cierro con reiterar que, a mi concepción, es una propuesta que únicamente se podrá realizar dentro de una economía planificada, unificada y sin fines de lucro, es decir, la de tipo presupuestario que se proyecta en Cuba. Me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración. Hasta victoria siempre.